Bien, estamos iniciando la grabación de la clase del día de hoy. Hoy ya 1 de septiembre del 2021, la materia Programación 2, el curso B. Vamos a iniciar, entonces voy a cargar la presentación de lo que tenemos que hacer hoy. Hoy vamos a ver un tema complementario a lo que habíamos estado viendo, de lo que es manejo de excepciones y validaciones con lo que son los patrones que podemos tener. Bien, entonces este tema complementario recibe el nombre de archivos de texto. Vamos a nosotros manipular archivos de texto dentro de los proyectos que hemos ido desarrollando hasta ahora, ya en el contexto del almacenamiento de los mismos. Bien, empezamos entonces. ¿Cuáles son los objetivos de este penúltimo tema? Porque todavía tenemos un tema más que lo vamos a ver el último bimestre, que es el almacenamiento, pero ya no en archivos de texto, sino en base de datos. Ya va a ser un complemento a lo que ustedes han estado haciendo en la materia de base de datos. ¿Cuáles son los objetivos? Bueno, esto nos va a dar una pauta, unas pautas necesarias de conocer y manejar para cuando trabajemos directamente con base de datos. Los objetivos de este tema complementario son la parte teórica de lo que son los archivos de texto, lo que es las rutas o los paths, vamos a comprender un poquito, la parte del almacenamiento de la información en archivos de texto y obviamente la parte práctica, que sería ya la lectura y escritura en archivos de texto. Empezamos. Archivos en el sistema operativo Windows, ¿qué son? Bueno, si recuerdan, nosotros, si bien hacemos programas, estamos haciendo en la materia de programación 2 programas que funcionan dentro de lo que es un sistema operativo. El sistema operativo en el cual nosotros estamos orientados y la tecnología es compatible es el sistema operativo Windows, ¿no? Nosotros creamos un nuevo proyecto en Visual Studio y lo podemos ejecutar gracias a que los programas que nosotros hacemos son especialmente diseñados para funcionar con Windows. Si tú ejecutas tu programa, por ejemplo, en Linux o en Unix o en Mac o en Android, no va a funcionar, ¿no? Los programas que hacemos con C# no son multiplataformas, solamente funcionan en Windows, ¿ya? Pero ¿qué son los archivos en un sistema operativo Windows? Una breve definición de lo que son los archivos, ¿no? Un archivo técnicamente es un conjunto de bytes. Si se acuerdan de redes también, un byte son 8 bits. En realidad sería un conjunto de bits agrupados en bytes para una estructura más ordenada. Pero complementariamente a lo que es técnicamente del conjunto de bytes, estos archivos se almacenan, ¿no? Se almacenan en un dispositivo de almacenamiento, cualquiera que este sea. Normalmente es un disco, ¿no? Un disco duro, un disco SSD, puede ser una memoria, etcétera, que obviamente tiene que tener un sistema de archivos compatible con el sistema operativo en el que estamos nosotros trabajando. Existen una infinidad de archivos, bastantes archivos que nosotros hemos conocido dentro de lo que es programación y otras materias también, como por ejemplo archivos de imágenes. Hay muchos tipos de archivos de imágenes, archivos de documentos, de hojas de estilo, de presentaciones, archivos comprimidos, videos, texto, etcétera, etcétera. Una cantidad grande de archivos. En realidad, todo lo que nosotros almacenamos como información en un sistema computacional está almacenado en un archivo, ¿no? Todo, hasta nuestros programas, los programas que nosotros hacemos con C# se almacenan en archivos, ¿no? Los archivos que contienen un código escrito en C# tienen la extensión .cs. Un archivo
es identificado por un nombre. Este nombre, lógicamente, dentro de cierto contexto, tiene que ser único. En Windows, por ejemplo, en una misma carpeta, solo puede haber un, un único nombre de archivo con el mismo nombre y la extensión, ¿ya? Pero al archivo nosotros lo identificamos por el nombre, acá lo he puesto en azul, el nombre del archivo sería código, y la extensión que sería .cs, .c sharp, ¿no? Y obviamente la descripción de la carpeta o el directorio que lo contiene. Es decir, como pueden ver en este caso, en mi ejemplo, yo tengo el archivo dentro del disco local. Esto es Windows, así que Windows está organizado por discos. En el disco local C, en la carpeta Javier. Ahí está el archivo denominado código.c sharp. Todo esto de acá se conoce como, bueno, esto de acá se conoce como el nombre de path técnicamente, ¿no? Este es el path, o si ustedes quieren, la ubicación del archivo código.cs. ¿Por qué es importante el path? El path es importante porque de esta manera nosotros lo podemos ubicar dentro del sistema de archivos que maneja Windows. Eso es importante. Si ustedes van a querer, por ejemplo, buscar el archivo código.cs en otra carpeta, digamos, en la carpeta imágenes, ¿qué es lo que va a pasar? No lo va a encontrar, ¿no? No lo va a encontrar. Es decir, el archivo está en la carpeta Javier. Si tú buscas en la carpeta imágenes, no lo vas a encontrar. De ahí la importancia del path. Es muy importante, ¿ya? Nosotros cuando hagamos referencia a un archivo en nuestro código C Sharp, si no colocas bien este path, entonces no vas a poder identificar o ubicar el archivo que tú estás queriendo abrir, por así decir. ¿Ya? Esa es la importancia de este elemento que se llama path. Ahora, ya sabemos que es un archivo, pero ¿qué es un archivo de texto? La definición simple. Un archivo de texto en realidad es también un archivo, es decir, es un conjunto de bytes, ¿no? Es un conjunto de bytes, con la única diferencia de que dentro de este archivo solo vamos a tener texto. Texto. Y cuando hablamos de texto estamos hablando de caracteres. Normalmente los caracteres son Unicode, ¿no? Algo similar al, eh, al ASCII que tal vez en algún momento han visto que era relativamente limitado, ¿no? Pero Unicode integra todos los caracteres en todos los idiomas, etcétera. No solamente entonces en un archivo de texto puedes tener letras, sino puedes tener letras, números, caracteres especiales, caracteres en otro idioma, etcétera, etcétera. ¿Ya? Pero nosotros lo consideramos texto. ¿Ya? Obviamente en otro idioma, digamos, pero al final es texto. Generalmente tiene la extensión TXT cuando es texto plano. Ya hay otros formatos también de archivos de texto, como por ejemplo lo que te genera el Word. El Word te genera un docx, una extensión docx, ¿ya? Pero a diferencia de un archivo de texto plano, como en nuestro caso, solamente vamos a tener caracteres. En Word puedes agregar tablas, imágenes, etcétera. Pero en este archivo de texto en este archivo con extensión .txt solamente texto. Un ejemplo claro es el bloc de notas. Cuando tú creas, abres el bloc de notas y guardas el archivo que está por defecto. Voy a guardar esto. Voy a decir guardar. Noten que acá le está poniendo la extensión .txt. Entonces acá yo pudiera crear el famoso archivo código, pero .txt. Lo guardo y acá, como pueden ver, solamente puedo insertar texto, caracteres en realidad. El espacio también es un carácter por si acaso, ¿no? Slash, pipe, etcétera. Caracteres. No puedo insertar imágenes,
audio, tablas, no, solamente caracteres. Esa es la idea de un archivo de texto. Ahora, ya entrando al contexto de lo que es el almacenamiento, ¿qué pasaba cuando nosotros almacenábamos información en los programas que realizamos? ¿No? Hicimos varios programas. ¿Qué pasaba con la información? ¿No? Había un ejemplo en donde nosotros solicitábamos el índice de masa corporal y calculábamos, ¿no? En base a la altura y el peso. Entonces solicitábamos cierta información. Pudiéramos haber solicitado también el nombre, ¿no ve? El nombre, la estatura y el peso. Pero ¿qué pasaba cuando nosotros cesábamos el programa y volvíamos a abrir? Toda la información que habíamos generado dentro de ese ejemplo se pierde, no se conserva. Si se han dado cuenta, no se conserva. ¿Por qué? Porque nuestros programas almacenaban la información en la memoria de trabajo, es decir, en la memoria RAM, con todo lo que ello involucra. La memoria RAM es una memoria volátil. Dentro de las características de esta, es volátil, es decir, solamente es capaz de almacenar la información mientras tiene suministro de energía eléctrica. Cuando la memoria RAM no tiene suministro de energía eléctrica, no puede almacenar información. No puede almacenar información. Entonces, cuando nosotros creamos un programa, guardamos cierta información, la guardamos en la memoria RAM. Pero cuando cesamos el programa, lo que está en la memoria RAM ya se pierde, no se almacena. No es un dispositivo de almacenamiento, si ustedes quieren el término técnico sería persistente. No, solamente almacena como memoria de trabajo. ¿Ya? No almacena de forma persistente como un disco duro, como una memoria USB, no almacena. Pero entonces, si nosotros quisiéramos almacenar información desde ahora, porque es la idea, imagínense que tenemos nosotros un programa que registra los estudiantes de la carrera de sistemas del curso 2B y queremos registrarlos. Entonces vamos a empezar a registrar, pero lo vas a cesar tu programa o vas a apagar tu computadora y cuando vuelvas a entrar la información ya no va a estar almacenada en ese caso, ya no va a estar porque estaba simplemente trabajando en la memoria RAM, en la memoria de trabajo. Pero entonces, ¿qué pasa si queremos almacenar la información de manera permanente? Cosa de que si mañana, pasado, la próxima semana, el próximo mes, el próximo año volvemos a abrir nuestro programa, la información se mantenga almacenada ahí. Tenemos varias alternativas. Estas dos no son las únicas, porque también lo podríamos almacenar en la nube, pudiéramos almacenar en otro tipo de estructuras que también son de almacenamiento persistente. Pero entre las que generalmente se utiliza estaría base de datos, ¿no? Entonces nosotros acá pudiéramos elegir guardar nuestra información en una base de datos. SQL Server, Postgres, MySQL, etcétera, o en la nube o una base de datos no relacional, Firebase, etcétera, un montón de formas que tuviéramos de almacenar en una base de datos nuestra información, ¿ya? Sin embargo, también tenemos otra forma de almacenar la información que es a través de archivos de texto, ¿ya? Lógicamente, cuando nosotros almacenamos información en archivos de texto, lo vamos a almacenar en un formato simple, muy simple, ¿ya? Y lo que esto involucra es que obviamente no va a haber un tema de estructura, no va a haber seguridad, etcétera. Pero es una forma válida de guardar información. Todavía en algunos tipos de aplicaciones se guarda. En aplicaciones móviles pudieras guardar, en aplicaciones de escritorio también pudieras guardar, en archivos de texto. Aplicaciones web también hay algunas formas, pero ya mucho más estructuradas, de almacenar información en archivos de texto, pero que tienen una estructura, no como lo que nosotros vamos a usar, que en realidad no tiene estructura, ¿no? Una base de datos sí tiene una estructura. Tú creas una estructura, una tabla, y puedes crear relaciones entre tablas. Es una estructura muy,
sólida, por así decir. Ya obviamente tiene sus ventajas el almacenar en una base de datos, pero almacenar en archivos de texto también tiene sus ventajas. Si nosotros quisiéramos almacenar logs, por ejemplo, que en algún momento les había dicho, que es simplemente una línea de texto que describe un error que puede haber presentado nuestro programa. Entonces pudiéramos hacerlo en un archivo de texto. ¿Ya? Esas dos alternativas. Entonces, este tema se refiere al almacenamiento de lo que es la información en archivos de texto. El siguiente tema vamos a tratar ya de eh, la alternativa de almacenamiento de información de nuestros programas en bases de datos. ¿Ya? Esto nos va a dar ciertas pautas, nos va a ayudar a entender un poquito cómo funciona esto. Y también van a darse cuenta lo fácil que es manejar una base de datos, porque en un archivo de texto lo vamos a hacer todo manual. En una base de datos es más simple, ¿no? Todo ya está estructurado, solamente tienes que usarlo nada más. Vamos a empezar entonces con la parte técnica. Flujos o lo que se conoce como streams en C Sharp. ¿Ya? ¿Qué son los streams en C Sharp? Estos streams, estos flujos, nos van a permitir acceder a un archivo como una secuencia de elementos. El término flujo se utiliza en el sentido de una sucesión de datos que sale o entra de un programa. Pudiéramos asemejar esto al flujo que puede haber en una tubería, ya, porque al igual que nosotros manejamos los flujos en el programa, en el mundo real podemos cerrar el flujo del agua. Y si lo cierras ya no va a chorrear agua. ¿No ve? Algo similar va a ser. Solamente que nosotros vamos a enviar, en vez de agua, vamos a enviar ceros y unos. Es lo que vamos a enviar. ¿Pero a dónde? A un archivo de texto. ¿Ya? Y también el sentido contrario. Digamos, de acá, del archivo de texto con una pila, nosotros podemos enviar la información a un archivo, perdón, a nuestro programa en C Sharp. Ambos casos. Esto sería lectura y esto sería escritura, ¿no? Desde nuestro programa estaríamos enviando ceros y unos, o como acá le dice, ¿no? Una sucesión de datos al archivo de texto, y acá se va a almacenar. Eso es lo que vamos a hacer, ¿ya? La secuencia de pasos que tenemos que realizar cuando queremos nosotros leer datos desde un archivo de texto es muy sencillo, no es nada complicado. Lo primero que tenemos que hacer es abrir el archivo. ¿Qué involucra esto? Que obviamente el archivo tiene que existir. Es como si nosotros tuviéramos acá nuestro programa en C Sharp, acá, y nosotros vamos a, para leer datos de un archivo de texto, el archivo de texto lógicamente tiene que existir. Este TXT tiene que existir. Si no existe, no hay posibilidad de leer datos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Abrir el archivo con todo lo que ello involucra. Es decir, tiene que existir. Vamos a preparar la conexión de la tubería. Es decir, dice acá, conectar la tubería desde nuestro programa al archivo para leer datos. Una tubería estaríamos conectando acá. El paso 2 es simple. Una vez que ya tenemos la conexión de la tubería, ya podemos leer datos. Es decir, desde acá ya podemos leer datos. Esta es una tubería de lectura. Esta tubería solamente se usa para que nuestro programa reciba información. Para escribir es otra. Último paso. Cuando ya hemos terminado de leer los datos, al igual que en una pila, ya has terminado de llenar, digamos, una jarra, lo que tienes que hacer es cerrar la tubería, ¿no? Es decir, cerramos la tubería una vez que ya lo hemos usado. Porque igual es como en el agua, ¿no? Una vez que ya has llenado tu jarra, si lo dejas abierto, se va a desperdiciar el agua, ¿no? Lo propio acá. Para construir esta tubería utilizamos recursos, y datos en realidad, ¿no? Es decir, una cantidad de memoria, una cantidad de procesamiento, etcétera. Si lo dejas abierto, va a seguir consumiendo esos recursos nuestro programa. Para escribir datos a un archivo, el procedimiento es exactamente el mismo. Tenemos que, primero, acá tenemos nuestro programa en C Sharp,
y acá está el archivo de texto, el txt, y lo que tenemos que hacer es conectar la tubería. ¿Eso qué involucra? Que el archivo de texto tiene que existir. Si no existe, nos va a generar error. Paso 2, escribir datos al archivo de texto. Es decir, en este caso vamos a enviar información al archivo de texto para escribir en él. Eso es lo que vamos a hacer. Y el último paso, una vez que ya hayamos escrito lo que tenemos que escribir, digamos un nombre, cerramos la tubería para que no haya desperdicio. Esos 3 pasos básicos son, ¿ya? No es nada complicado. Entonces vamos a crear un proyecto para poder leer y escribir en un archivo de texto que van a ver que no es nada complicado. Voy a abrir Visual Studio y vamos a hacer el ejemplo. Ya le vamos a llamar acá, crear un proyecto. Vamos a crear acá un proyecto WPF. Funciona también con Windows Forms por si acaso. No hay problema. Acá está. Aplicación WPF. Siguiente. Leer, escribir, archivo de texto. ¿Ya? Siguiente. Y vamos a empezar. Crear. Vamos a crear una grilla simple para este propósito, ya que nosotros inicialmente podamos escribir y luego podamos leer datos desde y hacia un archivo de texto plano. Vamos a recordar un poquito lo que habíamos visto de XAML. Entonces vamos a hacer el diseño acá. Noten que aquí tenemos un grid, ¿no ven? Vamos a usar el grid, la grilla, como en Excel, solamente que vamos a definir filas. ¿Ya? Vamos a hacer algo así como esto. Este sería un diseño. Esto es lo que primero se tiene que hacer. Nosotros por tema de tiempo no lo hacemos. Acá vamos a tener nuestro diseño. Acá vamos a tener un cuadro de texto en el cual nosotros vamos a solicitar que el usuario escriba algo. Y con un botón acá vamos a hacer que se pueda escribir todo esto en el archivo de texto. Y abajo, en otro elemento, un text box también, vamos a hacer que con un botón se pueda leer los datos desde el archivo de texto. Como pueden ver, los elementos están apilados uno debajo del otro, así que una grilla va a ser suficiente, con filas nada más, 4 filas. ¿No ven? No necesitamos columnas, ahí mismo vamos a poner los datos. Entonces, acá vamos a definir las filas. Para ello, la etiqueta que utilizamos es grid.rowDefinitions. Vamos a definir las filas, filas. Cerramos con pico paréntesis cerrado. Ahí está la etiqueta de apertura, la etiqueta de cierre, y aquí adentro definimos las 4 filas. Empecemos por la primera fila. Entonces, row definition, y vamos a darle un height, un alto de inicialmente asterisco. Si damos la etiqueta no va a haber nada dentro de row por el momento, slash. Lo mismo para las otras filas. Control B, control B, control B. Ahí tendríamos, como pueden ver acá, las 4 filas que están ya acá definidas. En cada uno vamos a colocar cierto elemento. Esta de acá donde vamos a hacer la lectura pudiera ser un poquito más alto porque es aquí donde vamos a colocar más información. Así que aquí podemos ponerle el doble. Cuando ponemos asterisco, toditos tienen el mismo alto, como pueden ver acá, es el mismo alto. Si el alto fuera X, toditos van a ser X. ¿No ve? Pero si nosotros queremos que esta sea más alta, pongámosle el doble, 2 asterisco. Entonces, como pueden ver, esto es X y esto es 2X. Es el doble. ¿Ya? Entonces esa sería nuestra pequeña estructura. Abajo de la definición de las filas ya podemos insertar nuestros elementos. Acá inicialmente vamos a agregar, no voy a poner título para hacerlo un poquito rápido, vamos a agregar directamente el text box que nos va a permitir, perdón, con mayúscula, text box que nos va a permitir, acá está, text box, que nos va a permitir insertar lo que nosotros queremos escribir en el archivo de texto. ¿Ya? Entonces acá le vamos a poner
así rapidito. Vamos a poner un margin para que no esté tan junto. Le vamos a poner hay una propiedad que te permite que esté alineado en la parte vertical. Esto se llama text wrapping, si no me equivoco, text wrapping, ahí, y le vamos a poner wrap para que se alinee. Luego vamos a agregar, un segundito, alguien se ha conectado. Bueno, ahora vamos a agregar eh, el nombre, es importante, el name. Le vamos a asignar textbox. Este va a ser para escribir, ¿no? Este va a ser para escribir. Entonces le vamos a llamar txb. Almacenemos nombres de mascotas en nuestro archivo de texto. Algo sencillo, ¿ya? Algo sencillo. Solamente que lo vamos a almacenar de la siguiente forma. Este es el archivo de texto, por decir. Vamos a almacenar la información separado con un separador. Ya vamos a utilizar un separador porque este es un archivo de texto, así que solicitemos, digamos, cierta información. A ver, por ejemplo, el nombre de la mascota, coma, el tipo de la mascota, coma, la edad, el dueño de la mascota y el celular. ¿Ya? Entonces, así se almacenaría en nuestro archivo de texto. Un ejemplo acá pudiera ser, ¿no? Peluchín, por decir el nombre, coma, el tipo, va a ser un perro, ¿no? La mascota, pudiera ser un gato, la edad, 2 años, el dueño, Juan Pérez, y el celular del dueño, que sería, digamos, por si es que se necesita identificarlo, ¿no? Y ya está. Entonces, así vamos a ir agregando, y en cada fila vamos a agregar eh, un registro de la mascota en cada fila, ¿ya? Entonces, lo vamos a hacer simple inicialmente. Entonces acá, textbox mascota, llamémosle mascota, txb mascota. Un poquito grande le vamos a poner el texto, font size 20. Y hay una opción de agregar tooltips, no sé si han utilizado. Es como un hint, es una ayuda. Entonces nosotros le vamos a indicar al usuario que inserte el nombre, el tipo, la edad, porque no tengo un label, si se han dado cuenta. Nombre, tipo, edad, nombre del dueño y el celular del dueño, ¿no? Celular del dueño. Y ya está, se da la etiqueta y acá está nuestro textbox. Acá va a aparecer. Abajo vamos a tener un botón. Noten que no estoy diciendo que sea la fila 0 porque no es necesario. Eso es automático. Ahora para los demás sí hay que identificar. Abajo voy a colocar en la siguiente fila, voy a colocar el botón. Entonces acá pongo el botón. Esto sí es importante, ¿no? Porque el grid va a ser el row va a ser el 1. Este es el fila 0, fila 1, fila 2, fila 3. Entonces acá grid.row fila sería la 1, ¿no? Este es el 0, 1, 2, 3. Entonces acá, ¿qué va a tener nuestro botón? Nuestro botón va a decir escribir o guardar mascota, le podemos poner. ¿Ya? Guardar mascota. Entonces acá vamos a agregar lo que es el name. Es importante el name porque lo vamos a ubicar desde código. Button, guardar. ¿Ya? ¿Qué va a contener nuestro botón? Le vamos a poner acá guardar mascota. Guardar mascota. ¿No ve? Habíamos cambiado, si recuerdan, el font size. Tiene que ser el mismo font size. Font size y 20. Arriba hemos puesto 20, si recuerdan. Y un margin más habíamos agregado. No importa el orden, margin 20. Nada más. Cerramos la etiqueta
y aquí está nuestro botón. ¿Ya? Iniciemos con esto. Vamos a agregar el evento click. Lo podemos hacer desde acá si gustan. Miren, se puede agregar, ¿no? Podemos agregar, no importa el orden, solamente el espacio para cada atributo. El evento click. Podemos llamarle btn. Este es un método. Tiene que empezar con mayúscula btn. Escribir barra baja click. Así pudiera ser. Entonces venimos acá, ir a la definición y acá tenemos el código juntamente con la interfaz que hemos creado, ¿no ve? Entonces venimos acá y ya podemos trabajar en el código. Ahora, siempre es mejor manejar la dirección de la ubicación del archivo en un path, en una variable global, que exista dentro del contexto de toda esta clase. Así que lo vamos a poner como atributo a la ubicación. ¿Ya? La ubicación es un string, es un conjunto de cadenas, ¿no? String, path, le vamos a llamar path, mascota, path mascota. Y le vamos a dar una ubicación específica, ¿ya? Yo voy a utilizar, luego vamos a hacer en otro ejemplo, la siguiente clase vamos a hacer otro ejemplo con otra dirección. Miren, yo voy a guardar la mascota en mi disco local. El archivo mascota lo voy a guardar acá en el disco local, E, en la raíz. Acá lo voy a guardar para identificarlo rápidamente. ¿Ya? Ustedes pueden guardar donde guste. Yo voy a guardar en el disco local E. Si guardan en el disco local C, van a necesitar privilegios de administrador. Es decir, Visual Studio lo van a tener que abrir como administrador. Que no se olviden que estamos dentro del sistema operativo. Y el sistema operativo tiene algunas normas de seguridad, ¿no ven? Es sospechoso que quieras crear un archivo desde un programa que no tiene privilegios. Pero bueno, entonces creemos el path del donde vamos a guardar, en mi caso, el archivo. En el disco local E, // ese sería el path. Noten que acá este es el path. E, /. En Windows no hay problema con el tema del mayúscula y minúscula. No es sensible a mayúsculas y minúsculas Windows. Ya no hay problema. Puedo ponerlo así o puedo ponerle con mayúscula. No hay problema. Ahora, no va a estar dentro de una carpeta, solamente va a estar afuera. Y el archivo se va a llamar mascota. Si ustedes no agregan la extensión, va a funcionar también. Pero para hacerlo de manera ordenada, pongámosle la extensión. ¿Para qué sirve la extensión? La extensión, el único propósito que tiene es que el sistema operativo pueda determinar con qué programa abrir tu archivo. Si un archivo de texto no tiene el .txt, no importa, funciona, tiene la información dentro, pero tú vas a tener que abrir manualmente con el bloc de notas, por decir, para que te muestre lo que contiene. Pero si tiene el txt, el sistema operativo automáticamente te lo hace. Si tú le das doble clic, automáticamente te lo va a abrir en el programa que tengas instalado para abrir un archivo de texto. Noten que acá me está saliendo error porque el backslash se utiliza para, por ejemplo, el salto de línea, ¿no ve? Para que, bueno, nos considere el backslash como carácter, adelante hay que poner arroba. ¿Ya? Entonces ese sería el path de nuestro archivo mascota. ¿Ya? ¿Qué es lo que vamos a hacer en este caso? Vamos a implementar el escribir en nuestro archivo de texto. ¿Ya? Acá hay varias formas de poder hacer esto, ¿ya? Pero lo primero que tenemos que asegurarnos es de que el archivo exista. Porque si el archivo existe, como les dije en la parte teórica, si el archivo existe, entonces sí voy a poder escribir en él, ¿ya? Entonces, pudiéramos tener un método que se encargue de verificar si existe el archivo. Acá abajo, método para verificar si existe el archivo, porque tiene que existir. Si no existe, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo vamos a crear, ¿ya?
Entonces acá le vamos a llamar private void, no va a hacer nada, no nos va a devolver nada, solamente va a verificar archivo, llamémosle al método, y vamos a eh, eh, insertar el código. Ya sabemos nosotros manejar el try y el catch, así que vamos a agregar try catch porque vamos a verificar si existe un archivo, y si vamos a verificar si existe un archivo vamos a conectarnos al sistema operativo, y si estamos en el sistema operativo pudiera pasar algo en el sistema operativo que genere una excepción. Así que eso hay que controlarlo. No depende ya de nosotros, va a depender del sistema operativo. Si falla, entonces no tenemos que controlar la excepción en este caso. ¿Ya? Hay un método para verificar si existe el archivo. Es sencillo. Ese método para verificar un archivo está en la clase file. La clase file se encarga de bueno, es parte de la biblioteca que nosotros tenemos disponible en el lenguaje C# para la manipulación de archivos. Entonces, para ello usaremos la clase file, ¿no? que contiene métodos para manipular archivos. Cualquier tipo de archivo, no solamente archivos de texto. Entonces acá el método es sencillo. File punto exist, y noten que aquí no me lo reconoce, no vamos a agregar. Noten que para utilizar el archivo perdón, la clase file tenemos que hacer un using. Acá está el namespace system.io, ahí está file. Si no hacemos esto no lo vamos a poder usar. Un clic y ahora ya podemos usarlo. Punto, y aquí está el método, dice acá exist. ¿Cuál es la explicación? Dice acá determina determina si un archivo existe. ¿Y qué es lo que tienes que enviar tú acá como parámetro? El path, la ubicación del archivo. Si existe, esto te va a devolver un true. Como han podido ver, el exist es un booleano, ¿no ven? Exist, y acá le vamos a enviar el path. Es decir, nosotros hemos llamado, si se acuerdan, path mascota. ¿Ya? Este es un booleano. Si esto es true, entonces ya existe el archivo. Y si es false, no existe el archivo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Lo vamos a poner en un if. ¿Ya? Acá lo vamos a colocar esto. Entonces, si esto es true, quiere decir que el archivo existe, ¿no ve? Pero si es falso, quiere decir que no existe. ¿Ya? Así que nos conviene el negar esto porque lo que nos interesa es saber si no existe el archivo. Si no existe el archivo, entonces lo vamos a crear. ¿Ya? Y para crear podemos usar, estamos haciendo modularizado esto, ¿no? Vamos a crear un método. El método se va a llamar crear archivo. No existe este método, lo vamos a crear. Alt Enter, o le hacen un clic al foquito, generar el método, y ya tenemos el método creado. Clic derecho en Visual Studio es F12 para ir al lugar donde está el método. Esto lo borramos y acá vamos a crear